Hola, ¿qué tal? Querida comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a nuestro segundo día de conferencias con el hermano David Ruiz y hoy estaremos oyendo una reflexión sobre una iglesia peregrina en su misión. Que disfruten este tiempo. Tenemos esta semana el privilegio de oír las reflexiones, no solo orales, sino también escritas, de un amigo de un montón de años ya, David Ruiz. Tengo el privilegio de conocerlo, no sé, unos 27, 28 años por ahí. Increíble, ¿no? David Ruiz ha estado involucrado en cuestiones de misiones desde que yo tengo razón. Aún cuando estaban en la iglesia con Guillermo, ¿no? Fue una cosa de la pasión. Y yo de estudiante recién llegado aquí al seminario, muy entusiasmado con las cosas de misiones, pues tuvimos esa ocasión de conocer la labor. Ha sido director y uno de los fundadores, diría yo, de Comiván, ¿no? Y también presidente de Comiván. Para los que no saben qué es Comiván, ¿sí? Cooperación Misionera Iberoamericana. También ha estado en la mesa redonda de la Gran Comisión y eso hace rato, 2006, pero ha estado muy involucrado en Camino Global, ahora Avant, cuestiones de misiones. El año pasado disfrutamos sus talleres aquí que estuvo con Douglas Livingstone. Así que bueno, no hay más que decir, sino bienvenido David, pasa al frente que el Señor te use. Bueno, igual que el día de ayer, me siento muy emocionado de estar el día de hoy en esta conferencia, de continuar esta trayectoria. Y ayer de la emoción olvidé contarles el detalle más importante acerca de las conferencias misionológicas del seminario teológico. En una de ellas, no recuerdo el número exactamente, pero que se celebró en la iglesia Nazaret precisamente. Con mi esposa fue el momento en el que, podría decir, llegamos a la cúspide de esa reflexión en la que sentíamos que el Señor nos estaba llamando para entregar nuestra vida a la obra misionera. Así que fue precisamente en esa conferencia en donde el Señor nos tocó el corazón profundamente y pudimos pasar al frente para ofrecerle al Señor que hiciera con nuestra vida lo que quisiera y que si era su voluntad que nos utilizara en las misiones mundiales. Así que para mí, como les decía, estar en esta conferencia me hace soñar y anticipar lo que pueda hacer en la vida de cada uno de ustedes como pastores, como líderes, como estudiantes, como ciudadanos responsables, como vamos a estar viendo, a los cuales el Señor nos llama a desarrollar una tarea específica. El día de ayer podríamos decir que pusimos la base para poder entender este concepto de la misión de Dios, de la iglesia a la luz de la misión de Dios y el concepto de iglesia misional. A partir de hoy quisiera compartir algunos de los elementos fundamentales que definen qué es una iglesia misional. Y algunos recordatorios, o quizá más bien dicho, algunas llamadas de atención de parte del Señor para que nosotros como iglesia reflexionemos acerca de evaluar y examinar si estos distintivos verdaderamente aparecen en la iglesia. A mí me anima la verdad de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un organismo victorioso que se edifica cada día y a la cual el Señor le provee los elementos y los recursos y el liderazgo adecuado para poder cumplir con ese divino propósito que el Señor le ha dado. Creo que eso es lo que me hace escribir y estudiar y trabajar con entusiasmo en este ministerio de conexión con la iglesia local o la iglesia global que me han encargado en Avant, y particularmente de poder tomar fuerzas y ánimo para llevar adelante la facilitación de esta red de iglesias misionales, que es quizá mi pasión en este momento, de poder crear un espacio de cooperación para que pastores y líderes nos sentemos juntos a volver otra vez a la Escritura y preguntarnos cómo se ve la iglesia a la luz de la misión de Dios. Pero que la verdad que de otra manera me sentiría
muy desanimado por lo que veo a mi alrededor. Esa dificultad de la iglesia y en especial del liderazgo de hacer cambios radicales en nuestras funciones para que la iglesia pueda alinearse a la visión y a la misión de Dios. Creo que luchamos contra un mercadeo terrible que está constantemente bombardeando a la iglesia para presentar a la iglesia como un destino. Con este concepto de iglesia reunida que se ha vuelto tan popular y en la forma de pensar creo que estimula a los miembros a pensar que lo mejor de la iglesia sucede cuando están reunidos en una dirección geográfica dentro de 4 paredes. Cuando en realidad la Biblia nos presenta exactamente lo contrario. La Biblia nos menciona que lo mejor de la iglesia sucede cuando se cierran las puertas, cuando se apagan las luces, cuando cada uno de los miembros sale a cumplir esa tarea de ser iglesia en el lugar donde el Señor lo ha llamado, en el lugar donde el Señor lo ha puesto. Y creo que vez tras vez la Biblia nos recuerda que la iglesia es una iglesia peregrina, una iglesia que está en un viaje desde su fundación y que no terminará hasta que el Señor venga. Y solo el Espíritu del Señor puede cambiar nuestra mente y puede animar y llenar de valor a pastores y a líderes para decidirse a recuperar ese concepto misional de la iglesia como una iglesia peregrina. Kuhn lo escribió de esta manera: así el sentido global de la iglesia, como radica en ella misma, es lo que es, no es lo que es, sino aquello hacia lo que se encamina. Lo que la iglesia espera, atestigua y anuncia es el reinado de Dios. Así que lo que quiero en esta ponencia es invitarlos a reflexionar en esto, en ese sentido de la iglesia como una iglesia peregrina. Cuando leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 39, encontramos que la iglesia ahí se describe como esta comunidad de aquellos que son llamados por Dios para ser un pueblo, para ser una comunidad, para ser un cuerpo especial que el Señor pueda utilizar de una manera poderosa. René Padilla describe a esta comunidad como heredera de las promesas y de las responsabilidades establecidas por el pacto de Dios con Abraham y la proyecta, dice él, hacia el futuro con las primicias de la nueva humanidad. Eso es justamente lo que nosotros vemos en el llamado del Señor Jesucristo para sus apóstoles. Eso es lo que Él hace cuando, como leemos allá en Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, Él después de orar sube al monte a orar y a pedirle al Señor su dirección y escoge dentro de un grupo mayor a 12 para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar. Esta es precisamente su propósito. Y esta es la trayectoria en la que Él los quiere llevar, que estén con Él y luego enviarlos a predicar. Y creo que este es el punto de partida para poder entender la iglesia como un movimiento, como una comunidad de personas que creen en Cristo y que entienden también que Cristo los ha llamado para ser finalmente enviados. Tormod Engelsviken nos recuerda que no es posible que alguien sea llamado como discípulo de Jesús, que permanezca la iglesia sin ser llamado también a la misión. En la última reunión del Señor allá en la montaña de Galilea, el Señor Jesucristo resucitado confirma con sus discípulos este llamado para ser enviados como peregrinos a toda la iglesia, que también es para ellos, pero también es para toda la iglesia, y es el medio primordial por medio del cual la iglesia va a alcanzar a discipular a todas las naciones. Lo interesante es que Él mismo se incluye en este proceso cuando les ofrece que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo para recordarles que es posible cumplir con esta tarea de estar en constante movimiento en dirección hasta lo último de la tierra. Aquí vemos nosotros que la comisión fue acompañada de la promesa de que Jesús estaría con ellos para que ellos pudieran recuperar el valor y el sentido, y fue entonces en ese momento cuando la iglesia comienza ese viaje, esa peregrinación que los debe llevar hasta el fin de la tierra. Como sabemos, desde el principio la iglesia apostólica fue una iglesia en movimiento. Vemos a la iglesia
avanzando con el propósito de llenar la tierra conocida con el evangelio de Jesucristo. Para ser discípulos, para verlos avanzar en este compromiso y a la vez compartir el evangelio con todas las personas, con todas las naciones y discipularlas en este proceso. El libro de los Hechos nos confirma esta naturaleza peregrina de la iglesia. Y el núcleo de este libro, podríamos decir, ahí está centrado no solamente el desarrollo de la iglesia, sino también su expansión geográfica. Se nos muestra cómo la iglesia avanzó desde Jerusalén a Roma, que era el corazón del imperio, y esto fue el modelo de una progresión que se repitió hacia otros lugares y en otras direcciones. El epítome de la peregrinación es cuando nosotros entendemos esta comunidad como un pueblo peregrino en camino por este mundo hacia la meta final de la iglesia, que es la comunión cara a cara con Dios para servirlo y adorarlo siempre en una nueva creación. Cuando vemos en el primer sermón del apóstol Pedro, allá en Hechos capítulo 2, se observa cómo la iglesia comienza ese movimiento. Entre los 3,000 que recibieron la palabra, hubo partos, medos, elamitas, personas de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, y gente de regiones de África y de Roma. Y más allá de estos lugares, y cada uno de ellos llevaría en su equipaje la iglesia cuando ellos comenzaran a caminar a este lugar. Este evangelio que había transformado las vidas era como una semilla que ellos llevaron para trasplantarla a cada uno de estos lugares. Cuando revisamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta cómo fueron descubriendo lugares de discípulos en lugares donde, o centros de discípulos en lugares donde los discípulos, los apóstoles, nunca habían llegado. Este magnífico capítulo que encontramos en el capítulo 8, podríamos decir que sobredimensiona esto. Nos pone una lupa para mostrarnos esa iglesia en su peregrinaje. Vamos a reflexionar en ese capítulo y ese capítulo nos va a ayudar a nosotros a poder entender esa iglesia que se movía y nos ejemplificará cómo esto funcionó en favor de este proceso de discipular a todas las naciones. Y sobre todo, a darnos cuenta que esto termina constituyendo la medida de éxito de la iglesia. En este solo capítulo se nos invita a nosotros a reflexionar y a volver a descubrir hasta qué grado el concepto de peregrinación está en la naturaleza de la iglesia. Pero antes de relacionarnos con Hechos 8, podemos observar ahí este versículo de Hechos 1:8 que ya nos ha introducido la naturaleza peregrina de la iglesia. Cuando leemos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me llama la atención cuando leo este versículo porque me doy cuenta que la iglesia de Jesucristo recibió el mapa de su trayectoria antes siquiera de haber sido afirmada como iglesia con la venida del Espíritu Santo. Cuando la iglesia ya sabe hacia dónde ir. Cuando la iglesia comienza, ya tiene la señal hacia dónde debe comenzar a moverse. Así que la peregrinación es la realidad y la naturaleza de la iglesia. Y esta es una afirmación contundente acerca de esto cuando leemos que es una iglesia que recibe el mapa de su ruta antes siquiera de ser afirmada por el Espíritu Santo. Este viaje apostólico comienza en Jerusalén, que fue aproximadamente durante los primeros 40 años el centro, podríamos decir, del desarrollo cristiano. Ahí desde el año 30 de la era cristiana, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el Pentecostés, comienza este proceso de crecimiento de la iglesia en Jerusalén, hasta aproximadamente el año 66 o 67, cuando los cristianos tienen que huir hacia Pela en Transjordania como resultado de esta revuelta judía contra los romanos. Pero el siguiente centro, podríamos decir, de la expansión del cristianismo que nosotros encontramos fue Antioquía. Y cuando vemos en este mapa en Antioquía, fue un centro muy especial y podríamos decir de mucha definición en muchos aspectos.
como leemos ahí en el capítulo 11, versículo 26, luego de que Saulo se convierte en parte y en miembro de este grupo, pues su trabajo, tanto de él como de Bernabé, es tan efectivo que las credenciales del éxito de su trabajo no las dan ellos mismos, sino se las da la población. Cuando leemos ahí en el versículo 26 que llamaron cristianos a los discípulos por primera vez como resultado de este impacto tan significativo. También entendieron ellos que por tanto ir significaba que la iglesia debería de estar en movimiento, porque después de la imposición de las manos de la iglesia en Antioquía y guiados por el Espíritu Santo, los primeros misioneros intencionales son enviados hacia afuera y casualmente son aquellos que contribuyeron a fundar la iglesia, aquellos que los prepararon, que los discipularon y que los llevaron adelante. Ellos fueron enviados al este de Turquía, lo que es Asia Menor el día de hoy, y esto también es una segunda contribución porque comienza un cambio paradigmático, podríamos decir, en la forma de hacer misiones. Porque en este momento la iglesia peregrina comienza a ser más intencional en este trabajo y podríamos decir nosotros que en Antioquía se inaugura esta etapa en la que la plantación de iglesias dejó de ser accidental a medida que iban avanzando a ser intencional cuando ellos buscan establecer una dirección para seguir estas rutas que habían sido dibujadas anteriormente por el Señor a través de su Espíritu. Así que ellos salen intencionalmente como resultado de esta actividad enfocada en poner el evangelio disponible de aquellas personas que estaban apartadas. Y esto se establece para la iglesia en Antioquía en una misión muy particular. Creo que la contribución más enfática de este segundo centro del cristianismo durante este primer periodo fue el poder definir la iglesia de Jesucristo como un cuerpo que estaba formado tanto por gentiles como por judíos. Y vemos nosotros ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos que como resultado de su iniciativa, el primer documento de los distintivos cristianos fue escrito, compartido y aceptado por la iglesia durante este primer concilio en Jerusalén. Cuando seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que el centro geográfico continúa moviéndose. Y este centro geográfico ahora se pasa a Éfeso y a Corinto. Y estos podrían ser los siguientes centros, podríamos decir, de avance o centros de desarrollo de la iglesia primitiva, particularmente por la cantidad de literatura que salió de estos lugares de manos y de la pluma del apóstol Pablo para poder fortalecer a los creyentes. Fue durante este tiempo que el ministerio a los gentiles fue importante y fue reconocido como parte del plan de Dios. Ahí es donde el apóstol Pablo escribe allá en Efesios capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del evangelio. Cuando revisamos el Atlas del Cristianismo Global que fue publicado por Johnson y Chung en el año 2010, nos presentan ellos este movimiento geográfico. Hay una serie de mapas en los que uno no puede apartarse de ellos, de estar pasando hoja tras hoja y ver la manera como en cada uno de esos mapas la presencia del cristianismo estuvo avanzando tan rápidamente. Ellos lo describen con estas palabras que me gustaron mucho. Dice, después del año 100 de la era cristiana, el cristianismo creció hacia el oeste y luego de regreso al este y finalmente en dirección al noreste, que definiría en gran parte la iglesia cristiana. Me imagino que al igual que Laturet en su momento, Ralph Winter en otro, o Andrew Walls, ellos se imaginaron este drama de la expansión cristiana, como ellos le llaman, la iglesia de Jesucristo que va peregrinando, porque esa es su naturaleza, que está en movimiento todo el tiempo y en todas las direcciones, en este camino que la lleva hacia el destino final, que es la Nueva Jerusalén. Pero la peregrinación de la iglesia está conectada con la movilidad humana, particularmente con las migraciones. Y nosotros nos damos cuenta que a partir de Babel, ya en Génesis capítulo 11, las sociedades humanas se reconectan con ese plan de Dios de moverse
de llenar toda la tierra de su gloria y alabanza. La gente se mueve, a veces intencionalmente y a veces empujada por las circunstancias. Pero la migración termina siendo una realidad humana y no un problema moderno como a veces nos parece que es. Hoy creo que prestamos más atención a las migraciones y a las diásporas porque podemos entender en las consecuencias misionales que ellas pueden tener. Creo que cuando nosotros dejamos de reconocer los peregrinajes a través de la migración y de las diásporas, nosotros nos perdemos una parte de esa naturaleza peregrina del pueblo de Dios, en especial de esa gente del evangelio en la era cristiana que se movió por razones de migración y que como resultado la iglesia quedó implantada en diferentes lugares. A veces pienso en cuánto nosotros hemos perdido como iglesia, particularmente en nuestro país, a no asegurar a cada persona que sale, que son muchos, para moverse por razones diferentes de trabajo, de seguridad o simplemente por razones de buscar un mejor futuro, de poderles recordar que esta es parte de la realidad de la iglesia. Que cuando el Señor nos mueve, al igual que aquellos que estuvieron representando todos estos lugares allá en Hechos capítulo 2, nosotros llevamos el evangelio dentro de nuestro equipaje y el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, y que debe ser lo primero que nosotros debemos de desempacar en el momento a donde nosotros llegamos. Así que les invito a abrir sus Biblias en Hechos el capítulo 8 y vamos a leer los primeros 8 versículos que nos anticipan estas definiciones que nos van a ayudar a nosotros a mostrarnos cómo la iglesia en su peregrinación influye en todos los ámbitos de necesidad humana. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando nosotros hacemos una lectura cuidadosa de este pasaje, nos muestra que al comienzo de su peregrinación, el evangelio estaba encarnado en cada uno de los creyentes. De tal manera que por donde ellos iban naturalmente, ellos se exponían como discípulos de Jesucristo. Ellos tenían que estar listos para compartir el evangelio, y esto significa que todo lo que pasaba a su alrededor, ellos lo entendían en categorías de discipulado. Cuando se encontraban en el templo, cuando adoraban al Señor, pero a medida que se movían en las rutas y en los caminos, cuando trabajaban e interactuaban con las personas a su alrededor, ellos entendían todo en categoría de discipulado. Y ellos entendían que esa era su razón de existencia y la contribución más importante que podían dar en cualquier momento y en cualquier situación. En todos los lugares donde ellos están, ellos exhiben integridad y compromiso. Y a medida que fueron perseguidos y martirizados, encomendaban su alma al Señor, porque como vemos ahí, ellos iban perseguidos, pero por donde iban anunciaban la palabra del Señor. Cuando leemos ese pasaje, como leemos muy a menudo y para nosotros es tan familiar, ¿no es cierto que a veces nosotros leemos ese versículo 4? Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes predicando el evangelio. Pues nos hace pensar a nosotros que era algo tan sencillo, ¿no es cierto? Pero si nos recordamos, ellos están escapando de aquel que como vemos en los versículos anteriores, está buscándolos para meterlos en la cárcel.
Está buscándolos para castigarlos por lo que ellos están haciendo. Y ellos en realidad están huyendo por su vida. Pero eso no es importante para ellos. Para ellos lo importante es que ellos, cuando están huyendo, mientras están huyendo, ellos llevan la semilla del evangelio en el corazón y no pueden quedarse callados. Como vemos en esta lectura que hicimos de estos primeros 8 versículos, descubrimos aquí 4 resultados del evangelio en esta primera experiencia de la iglesia dispersada. El primero, el que acabamos de mencionar, que anunciaban a Cristo. La actividad principal de sus discípulos en su vida era hablar acerca de Jesucristo. No era salvar su vida, no era esconderse, no era buscar cómo iban a sobrevivir en ese lugar. Era hablar acerca de Cristo, hablar acerca de Él, quién era Jesucristo y qué es lo que había hecho por ellos. No necesitaban tener una gran experiencia, simplemente contar lo que el Señor había sido de ellos. No sabían acerca del día de mañana, pero sí sabían acerca de la fidelidad del Señor desde el primer día que lo conocieron, y de esto ellos hablaban natural y poderosamente sin temor. Cuando pensaban que se habían establecido y que ya estaban plantados y estaban en esta tarea de hacer discípulos, entonces eran dispersados de nuevo. Y en el siguiente lugar a que llegaban, repetían de nuevo la misma tarea. Así que lo que vemos nosotros es que la actividad primordial de ellos, para ellos en su mente lo que había, era una categoría de que lo más importante que tenían a partir de haber conocido al Señor era ser discípulos de Jesucristo, pero lo más importante, hacer discípulos, y lo hacen sin temor. Pero luego continuamos leyendo y en el versículo 5 nos damos cuenta cómo Felipe, aquel que fue llamado para ser un miembro del comité de tesorería quizá, o del comité de administración de los alimentos, o ser el encargado del comedor, quién sabe para cuál de estas tareas fue el reclutado. Pero de pronto, en medio de esta persecución, él podríamos decir, se reinventa, o el Espíritu Santo lo reinventa, porque él entonces, al permanecer, al ver esta necesidad, porque comienza a crecer el número de discípulos ahí en Samaria, comienza la necesidad de una enseñanza más sistemática. Y aquí es necesario que alguien como Felipe se levante como maestro entre ellos. Y su papel, como lo vemos aquí, era aportar claridad en cuanto a quién era la persona de Cristo y su obra. Si ellos ya sabían acerca de quién era Cristo y qué era lo que había hecho, pero Él los lleva adelante para que ellos puedan profundizar en una experiencia personal con Él, que puedan ver a Cristo como una podríamos decir, una revelación en proceso, más que como un evento. No solamente la salvación, sino un estilo de vida, que era lo que veían representado en los otros. Como lo vemos, al igual que como el Señor Jesucristo lo hace allá en Lucas capítulo 24, versículos 27 al 44. Ellos explicaron quién era Cristo como Mesías, como Rey, como el Cordero del sacrificio. Y para eso, utilizaban todas las Escrituras. Predicaban todo el consejo de Dios. Utilizaban todas las Escrituras en paralelo con su experiencia personal para explicar esta relación y que las personas crecieran en este conocimiento. Felipe hace lo mismo ahí en los versículos 34 y 35, cuando lo vemos ahí corriendo al lado de este carro y escucha que el etíope está leyendo Isaías 53, y de Isaías 53 construye una explicación clara, poderosa y transformadora acerca de Jesucristo. Esta es la proclamación de Cristo que Él fue llamado a hacer. Pero el tercer impacto que nosotros vemos es que proclamaron la buena nueva de esperanza. Porque como vemos, el evangelio en Samaria es mucho más que información acerca de Cristo y del plan de salvación. También es fuente de esperanza, de libertad para los esclavos, de abrigo para los migrantes, de curación para los enfermos, de sanidad para aquellos que estaban en medio de dificultades, y de liberación para aquellos que estaban bajo la opresión del enemigo. A medida que la iglesia peregrina llegaba a cada lugar de la tierra,
La transformación comenzaba no solamente en las vidas, sino también en la comunidad y en la forma como la comunidad se iba transformando. Leemos en Hechos capítulo 8 que toda la gente no solamente se reunía a escucharlo con atención, sino también para ver los milagros que el Espíritu hacía a través de él. Ellos vieron que no solamente el mensaje que predicaba, que era un mensaje poderoso, sino alcanzaron a ver el poder del Señor, el poder de Cristo en acción en sus discípulos. Pero lo más importante, que también pudieron sentir la mano amorosa de ellos que llegaba para suplir las necesidades de la población. Como leemos ahí, muchos de los que fueron a verlo tenían espíritus impuros, pero Felipe los expulsaba y los espíritus salían dando grito. Además, muchos cojos y paralíticos volvían a caminar. Un mensaje poderoso, pero también un mensaje de esperanza. Un mensaje que apela a su relación personal con Dios, pero que les abre un canal de esperanza para resolver los problemas de su vida. En cuarto lugar, vemos que el evangelio trajo alegría a la gente. Y este pasaje, para mí, ese versículo es mi versículo favorito del capítulo 8. Aparece 2 veces aquí al principio, en este versículo 8, y al final, ahí cuando vemos el versículo 39, pero dice así que había gran gozo en la ciudad. Cuando leemos ese versículo nos preguntamos qué era lo que producía gozo. ¿Cómo puede producir gozo que estamos viendo entrar personas que vienen huyendo, pero vienen llenas de gozo? Produce gozo al ver a los familiares que están siendo sanados a través de la obra del Espíritu Santo. Pero el mayor gozo es que esta ciudad está llegando a conocer la luz y recibir el gozo de la presencia de Dios. Cuando leemos el nacimiento de Jesucristo, fue anunciado por los ángeles como una noticia de gran gozo para todo el pueblo. Así que la iglesia en su peregrinación hace efectiva esta promesa de los ángeles al anunciar el nacimiento de Cristo. Y así, en medio de sus sufrimientos, personas de Judea y de Samaria reciben la esperanza a través de la proclamación de un nuevo orden mundial bajo la autoridad de Jesucristo y de su voluntad como ley. N.T. Wright escribió acerca de este pasaje, dice: el nuevo mundo que nació cuando Jesús murió y resucitó se encarna en los corazones, las mentes y el estilo de vida de los oyentes. En Hechos 8, versículo 4, leemos que los que estaban dispersos predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y en ese verso se nos presentan a nosotros 2 ideas que son muy importantes, que nos muestran cómo esa naturaleza peregrina de la iglesia la debe impulsar hasta lo último de la tierra. La primera de ellas es la manera tan cuidadosa como el Espíritu Santo escoge esta palabra para hablar acerca de la persecución. Y el nombre, la palabra que escoge es la palabra dispersos. Y es esta misma palabra Jezreel que nosotros vemos que así como perdón, significa esparcido, también significa plantado. Y la figura que aquí nos presenta es del Señor Jesucristo con su saco lleno de las semillas del evangelio, que son los discípulos obedientes a su palabra, metiendo su mano en este saco y sacando ese puño de semillas y esparciéndolos en cada uno de estos lugares, y en los lugares en donde llegaban, ellos comenzaban a dar fruto y resultado de su trabajo. Comienzan a ser fructíferos porque en cada lugar en donde ellos caían, comenzaban a dar fruto como resultado de predicar la palabra. La segunda imagen es que la iglesia se dispersa con un propósito. Y el propósito de la dispersión fue sembrar la semilla del evangelio y mostrar el poder del Espíritu Santo para transformar. Así es como la jornada de la iglesia fue experimentada por los discípulos. Ellos entendieron la persecución desde una perspectiva distinta, no como un accidente, sino como parte del propósito de Dios para que otros llegaran al conocimiento de su nombre.
Ellos entendieron que esta persecución era parte del diseño de Dios para poder compartir el evangelio y ejercitar el poder de Dios a través de ellos con las personas. Así que esta claridad enciende en ellos un amor por la gente y le dan el regalo más valioso que ellos tienen, el evangelio de Jesucristo. Así que predicaban la palabra a medida que avanzaban y ellos pueden entender al final que todas las cosas ayudan a bien. Luego también vemos nosotros en este pasaje que en cada pueblo y ciudad donde ellos llegaban predicaban el evangelio. Incluso en Samaria, que como recordamos, la gente tradicionalmente se rechazaban entre judíos y samaritanos. Samaria era excluida por los judíos y Judea y Samaria fueron separados por estas profundas diferencias tribales, religiosas e históricas que hicieron que los judíos los despreciaran. Lo recordamos, por ejemplo, en un pasaje típico allá en Lucas capítulo 9, versículos 52 al 55, cuando no le permiten al Señor Jesucristo y a los discípulos atravesar su aldea, y la respuesta de los discípulos es muy rápida. Les dicen: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero en Hechos capítulo 8 nosotros nos damos cuenta que cuando los judíos llegan y la visitan y predican entre ellos, se les da una clara bienvenida a la predicación del evangelio, una cálida recepción al evangelio de parte de los samaritanos. Pero cuando leemos nos damos cuenta que tampoco fueron un destino, porque el evangelio y la evangelización no se detuvo en este lugar, sino como leemos en Hechos capítulo 8, versículo 11, versículo 9, ellos continúan y llegaron a otros lugares, así como llegaron a Samaria y este lugar. En cada pueblo el proceso era mismo. Llegaban huyendo, corriendo, sofocados de estar escapando de sus perseguidores, pero al nada más llegar comenzaban a predicar el evangelio. El evangelio hacía mella en el corazón de las personas. Ellos comenzaban a discipular y entonces, a medida que comenzaba a crecer el grupo, se llenaba de gozo la ciudad, pero de pronto escuchaban los pasos de sus perseguidores y se movían entonces a otro lugar para iniciar nuevamente este proceso. Predicaron el evangelio en cada una de las poblaciones por las que fueron. Y a mí me llama la atención particularmente si vemos ahí el versículo 25, como recuerdan cómo continúa: cuando los apóstoles escucharon lo que estaba pasando ahí, pues mandaron a sus 2 emisarios para confirmar cómo estaba sucediendo aquello. Y luego de esta confirmación y que el Espíritu desciende, no es sino en el regreso que nosotros podemos leer en el versículo 25: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Me llama la atención hacer la pregunta: ¿por qué no predicaron cuando venían? Y no cabe duda, a mí me parece que ellos se vieron contagiados por esta pasión que vieron en aquellos que iban perseguidos. Así que de regreso no dejaron población sin predicar el evangelio. Pero cuando continuamos leyendo el capítulo 8, nos damos cuenta que así como el evangelio llega a cada persona, así como llega a cada pueblo y a cada ciudad, también el evangelio en Samaria llega a todos los niveles de la sociedad. A todos los órdenes de la vida son afectados por el evangelio de Jesucristo. Los discípulos comprendieron que la salvación era para todo el mundo, así que a medida que experimentaron este crecimiento en Samaria, los primeros seguidores de Jesús demostraron que todo el mundo necesitaba la salvación. Así que nos damos cuenta nosotros cómo hombres y mujeres, como leemos en el versículo 12, llegaron al conocimiento del Señor. Ricos y pobres, personas de influencia en la sociedad, como vemos en el versículo 13, personas que estaban en lugares de posiciones de autoridad, tanto como diplomáticos, incluso en el versículo 27. Todos ellos habrían de creer en Jesucristo y formar parte de Samaria, y también se convertirían ellos mismos por este ejemplo y por este desafío en parte de este proceso de hacer discípulos y de continuar la tradición de una iglesia como una iglesia peregrina. Pero también termina este pasaje hablándonos de que para cada grupo
lingüístico y étnico. El evangelio tiene que estar disponible para ellos en categorías que ellos lo puedan entender. Y su compromiso a partir del evangelio con todo el mundo y en todas las partes ayudó a la iglesia en Samaria y especialmente a Felipe a entender su ministerio y cuál era su posición en él y cuál era su papel. Porque en solamente 2 versos vemos nosotros cómo cambia completamente la dirección ministerial de Felipe. Estos 2 versos, versículos 26 y 27, dicen lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y le dijo: Señor, hay muchas personas que están calentando las bancas. Señor, hay otros líderes. Mira, yo estoy ocupado, estoy así de alcanzar el éxito de mi ministerio, de construir un nuevo templo. Ninguna de estas cosas aparece en el texto. La respuesta del apóstol, la respuesta del evangelista Felipe es clara y contundente. Él se levantó y fue. No se puso a preguntar: Señor, pero mira, déjame organizar el programa de predicación para estos días en los que no voy a estar. No, al día siguiente él se levantó y se fue y no había nadie al frente de la iglesia, y el Señor levantó a otros líderes porque la iglesia es una iglesia peregrina. Es una iglesia que el estar en movimiento es lo que le da la razón a su existencia y lo que fortalece la presencia de la iglesia. Así que dice: él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Así que en medio de su exitoso y eficaz ministerio, Felipe deja la cúspide de su popularidad, de su iglesia, y deja su zona de confort. Dejó atrás los planes futuros de su ministerio y su nuevo rebaño que estaba creciendo de una manera exponencial, y comenzó a viajar solo hacia el desierto para buscar y eventualmente correr al lado del carro de una persona que era eunuco, rechazado, extranjero y peregrino. No podía tener mejor pedigrí para ser la persona que no mereciera el esfuerzo de aquel que estaba siendo tan exitoso al frente de la iglesia de Samaria. Pero cuando se acerca nos damos cuenta que ni la distancia ética, ni la distancia geográfica, ni posicional fue un obstáculo en absoluto para que Felipe entendiera, obedeciera y sobre todo valorara que lo exitoso de su ministerio era obedecer al Señor, no lo que él estaba haciendo. Y a mí me parece que en este pasaje se nos establece un principio importante que quizá nosotros hemos olvidado. Y este principio importante que vemos nosotros aquí, que nos recuerda que cuando la iglesia crece, no es una confirmación para establecernos, para construir templos más grandes y para retener a los discípulos. Cuando la iglesia crece, es una señal que debemos comenzar a movernos a otra parte para predicar el evangelio donde no se ha predicado. Debemos recuperar este principio en la iglesia, porque de otra manera nosotros estamos luchando contra algo que es la naturaleza de la iglesia, una iglesia peregrina que está en constante movimiento desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén, pero que antes tiene que pasar por todas las naciones. Lo interesante de esto es que no fue un proyecto misionero de corto plazo. No fue un proyecto misionero de fin de semana para Felipe. Miren, hace pensar mucho este pasaje. No es cierto que él haya desaparecido. El Señor le pudo decir: Felipe, mira, ahora ándate a Azoto, y sin duda que se hubiera ido. Pero ¿por qué el Señor lo hace desaparecer y de pronto aparece en Azoto? Y cuando él aparece, no pregunta cuál es el camino de regreso a Samaria. Él entiende que este es el lugar donde el Señor lo ha plantado, y así como esta semilla que él ha sacado y lo ha lanzado y él ha sido plantado en Azoto, entiende que ese es el lugar donde él debe ser fructífero. Y él comienza a llenar aquellos lugares de Samaria en el mapa que recibieron en Hechos 1:8 que hacía falta de completar. Llama la atención
cómo al final casi del libro de los Hechos, es el único de los seguidores, podríamos decir, o de los que participan en esta etapa del avance de la iglesia en el libro de los Hechos, al cual el libro llama Felipe el Evangelista. Y esto creo que nos lleva al núcleo de hacer una definición en este momento de lo que la iglesia es. Y si me pueden poner la transferencia para que lo puedan leer, la iglesia peregrina es una comunidad de creyentes en Jesucristo que, movidos por el Espíritu Santo, participa con todos sus miembros y todos sus recursos para hacer que el evangelio sobrenatural y las gracias de Jesucristo se pongan a disposición de todas las personas y grupos étnicos, tanto en su localidad como hasta los confines de la tierra. Esta es la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia que Él diseñó y es la iglesia que Él nos legó. Es la iglesia de la que nosotros como pastores y líderes somos responsables. Y creo que como pastores y líderes responsables necesitamos recuperar el sentido de que la iglesia tiene una naturaleza peregrina, que la iglesia nació para viajar. Como dice Samuel Escobar, la fe cristiana es una fe misionera por naturaleza, nació para viajar. Y al hablar de la iglesia, él dice que la iglesia es esa comunidad que ha sido lanzada a los cuatro vientos en un trance de obediencia. Pero la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si la iglesia mantiene estos distintivos de la iglesia del primer siglo que la definieron como una iglesia peregrina. Y creo que al revisar estos métodos y modelos misionológicos de la iglesia del primer siglo en tan solo uno de los capítulos del libro de los Hechos, yo espero que pueda dejarles en ustedes una idea y poder, como habitualmente decía el doctor Emilio Antonio Núñez, haber logrado despeinar sus pensamientos para que ustedes puedan reflexionar sobre esto más adelante. Que nosotros recuperemos el sentido y nos demos cuenta cómo la iglesia evangélica actual se ha ido distanciando de estos distintivos de los primeros discípulos y aquellos a los cuales se les llamó cristianos por primera vez, cuando la gente observó cómo eran, qué hacían y la incondicionalidad que tenían con el Señor, y cómo como resultado la iglesia el día de hoy ha desarrollado otros modelos que se reproducen a medida que los convertidos se multiplican y que afecta tremendamente la imagen de la iglesia y su propio impacto. El primero de estos elementos es que la iglesia el día de hoy ha cambiado uno de los principios fundamentales de pensar que la iglesia es para estar reunidos y no esparcidos. La iglesia el día de hoy ya no se considera una iglesia peregrina. Es una iglesia estacionada, una iglesia acomodada, una iglesia detenida. Se considera establecida y se ocupa de muchas maneras de hacer visible su presencia. Entre más grande, mejor pareciera que es la estrategia y la medida de éxito de la iglesia. Los esfuerzos por avanzar fuera de las cuatro paredes se consideran extraños, accidentales y muchas veces caminan a contramano dentro de la propia iglesia. La iglesia no solamente no avanza, sino que no hace nada para estimular ni respaldar aquellos y sostener aquellos casos aislados que a veces surgen con la intención de recuperar esta naturaleza peregrina de la iglesia. Para muestra un botón nos bastaría con hacernos una pregunta cuya respuesta es muy dolorosa. ¿Cuántos cristianos hace falta en este país, que es uno de los países más evangelizados de Latinoamérica, para producir un misionero transcultural? ¿Cuántos cristianos tenemos nosotros que destilar para que salga esta gota de aquellos que van a llegar hasta lo último de la tierra? Muy bien, si vemos las estadísticas, son más de 52,000 cristianos que hacen falta en Guatemala para producir un solo
misionero transcultural. El hecho es que, considerando la naturaleza peregrina de la iglesia, cuando la iglesia deja de ser una iglesia peregrina, cuando la iglesia deja de avanzar, no es que se haya detenido, es que está retrocediendo. En segundo lugar, la iglesia se anuncia a sí mismo en lugar de anunciar el mensaje de Cristo como nos modelaron los discípulos, como nos modelaron aquellos que iban en persecución. La evangelización ha dejado de ser definitivamente un estilo de vida entre los evangélicos y ha pasado a ser un programa y una estrategia de crecimiento. Y termina siendo un plan que nunca se concluye y nunca se termina, nunca se lleva a cabo porque siempre utilizamos los métodos equivocados. Celebramos campañas evangelísticas en la iglesia o en un estadio que está lleno de convertidos. Ponemos programas evangelísticos en radios y canales cristianos. Esperamos todos los domingos que los perdidos lleguen a la puerta de la iglesia a tocar para poder entrar y poderles dar la bienvenida. Pero ya no se proclama tampoco a Cristo como Mesías y Rey utilizando toda la Escritura. Porque lamentablemente tenemos que reconocer que la Biblia ya no se conoce, ya no se lee, ya no se memoriza. Mucho menos se utiliza en nuestra vida diaria. Ya no se medita como iglesia evangélica. Cada día nos hemos ido alejando mucho más de ese distintivo que tuvieron aquellos de los cuales heredamos el cristianismo, de ser el pueblo del libro. Este mes de agosto, que es el mes de la Biblia, parece pasar desapercibido porque quizá muchos no han visto una Biblia últimamente. Cuando nosotros vemos es que lo que los miembros conocen de la Biblia y de Jesucristo es lo que escuchan en el púlpito y cada vez es más escaso y deficiente. Ahora parece que la autoayuda, la búsqueda de éxito en los negocios, en las finanzas, cómo obtener lo que creemos merecer, ha sustituido a todo el consejo de Dios. Entonces nos recuerda, la iglesia primitiva entendía el lugar que tenían los textos sagrados, no solo en su vida, sino también en la vida de la iglesia. Y en cuarto lugar, es una iglesia sin impacto en la vida y en la sociedad del país, en lugar de ser una iglesia transformadora. Pensamos en la manera en la que la iglesia evangélica de hoy influye en los diferentes ámbitos de necesidad de la vida humana. Y no hace falta mucha observación para confirmar que la iglesia evangélica hoy, aún siendo más, terminamos influyendo menos que antes. El pueblo de Dios debería estar comprometido y participando activamente en la transformación social, como dice el compromiso de Ciudad del Cabo, porque es fundamental para nuestra comprensión de Dios, la Biblia, la iglesia, la historia humana y el fin último. La vida entera revela la misión de Dios de llevar todas las cosas en el cielo y en la tierra a la unidad bajo Cristo, reconciliándolas por medio de la sangre de la cruz. Qué bien nos haría a los cristianos tomar en cuenta las palabras de Vinay Mangalwadi cuando él describe nuestra misión como transformación, pero particularmente como una jornada en las siguientes palabras. Él dice, es invitar a las personas a unirse a la iglesia, no solamente a cambiar lealtades. Es invitar a las personas a unirse al viaje con ustedes, durante el cual darán testimonio de su Señor a ellos. No están llamados a llevar transformación por sí mismos, están en un viaje hacia la transformación de sí mismos, hacia la transformación de la comunidad, e invitan a las personas a unirse en este viaje y darles testimonio a ellos de su Señor y de su experiencia. ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde perdimos nosotros el rumbo? Creo que la iglesia se ha alejado de los métodos y modelos misionológicos de la iglesia primitiva y primordialmente en la negligencia del desarrollo
de discípulos, de cristianos incondicionales con el Señor, que son lo que el Señor quiere que sean, que hacen lo que el Señor quiere que hagan y que están dispuestos a seguirlo hasta las últimas consecuencias, así como hasta lo último de la tierra. La medida de éxito de la iglesia, como la entendieron los primeros cristianos, es presentada especialmente en los evangelios en términos de discipulado. Si lo pensamos bien, al fin del día, cuando el Señor Jesucristo venga y evalúe el éxito de la iglesia, no nos va a preguntar por el costo del edificio, por los metros cuadrados de construcción, por los ceros que tiene el presupuesto, ni por la fama del pastor o de su equipo de alabanza o por algo parecido. Al evaluar la iglesia, lo hará preguntando cómo aquellos asistentes regulares han sufrido una transformación integral que les ha llevado a ser cristianos incondicionales, que han transformado su vida y que están contribuyendo a transformar las vidas de otros y el entorno donde se encuentran. Evaluará cuántos de esos discípulos se están haciendo ahora mismo discípulos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, manifestando el poder de Dios para transformar de manera sistemática y regular. La iglesia, tanto universal como en forma local, está en constante movimiento y debe de estar en constante movimiento en el día de hoy. Esa peregrinación llevará a la iglesia desde Jerusalén en Hechos capítulo 2 hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis capítulo 21. Pero antes de llegar ahí, debe viajar por todas las naciones de la tierra, poniendo el evangelio disponible de aquellos que aún no lo tienen. La jornada de la iglesia debe llevarla a todas las naciones. A medida que la iglesia continúa en movimiento, sus miembros obtienen una imagen más completa de ellos mismos, tanto como de la comunidad en movimiento, así como los principales actores del avance del evangelio. Para que la iglesia sea efectiva en la obediencia a la gran comisión, hay que recuperar la naturaleza peregrina de la iglesia. Debemos recordar lo que el Señor Jesucristo oró allá en Juan capítulo 17, versículo 16, cuando dice: al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo, pero estamos aquí con un propósito, como el mismo Señor Jesucristo lo reconoció en esta oración. Así que como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y termina diciendo: para hacer que conozcan tu nombre y mostrar en nuestra vida el poder transformador del evangelio. La iglesia fue diseñada para traer gozo y alegría en el lugar donde llega. Es nuestro deber que nosotros lleguemos a los mayores lugares posibles y que cumplamos con esa responsabilidad de llevar alegría cuando la iglesia se constituye en el mejor regalo del Señor para ese lugar. Que el Señor nos permita recuperar ese sentido. Espero que hayan disfrutado igual que nosotros de esta tremenda reflexión de hoy. Queremos aprovechar también de invitarles para mañana, tanto en la conferencia presencial como en la transmisión en línea, para que se unan a nosotros en la siguiente reflexión, que estará siendo una misión que demanda transformación. Les esperamos. Un saludo muy cariñoso. Mi nombre es David Ruiz, soy pastor y misionólogo de Guatemala y soy el autor del libro El diseño misional de Dios. El libro hace un recorrido en su primera parte a través de la historia para poder entender la forma como las diferentes comunidades de la iglesia han ido entendiendo el concepto de la misión de Dios. En su segunda parte, profundizamos en las Escrituras para poder entender dónde se origina la misión de Dios. ¿Qué significa la misión de Dios? ¿Quiénes son sus participantes o sus actores más importantes? Y sobre todo,
lo más importante que queremos aprender y que proponemos en el libro es cuál es el papel de la iglesia en el concepto de la misión de Dios. Queremos invitarle a que usted pueda leerlo. Creo que no hay cosa más importante que entender que el propósito de la iglesia es que la iglesia cumpla con su parte en la misión de Dios y que pueda ayudar a que su iglesia continúe avanzando hasta un desarrollo completo de su concepto misional. Que el Señor les bendiga.